La Ryder Cup es sinónimo de pasión, orgullo y rivalidad absoluta. Pero en este torneo legendario no siempre gana el mejor golpe. A veces, lo que queda grabado son los momentos de pura tensión, provocación y desafío. Hoy reviviremos algunas de las escenas más polémicas, intensas y cargadas de adrenalina en la historia de la Ryder Cup. Y para empezar, viajemos a un ambiente que parecía sacado de un estadio de fútbol. 20.000 aficionados gritando, abucheando sin descanso y una tensión insoportable en cada golpe. Rory McIlroy. Hazeltine 2016. Hazeltine National Golf Club. 2016. El público estadounidense estaba desatado, hostil, incluso insultante. Un espectador había sido expulsado por comentarios fuera de lugar. Y en medio de ese ambiente tóxico, Rory McIlroy, acompañado por el novato Thomas Pieters, se jugaba un punto crucial contra Dustin Johnson y Matt Kuchar, los favoritos locales. Europa había sido barrida por completo en la sesión matinal. La presión era máxima. En el hoyo 16, Rory se disponía a ejecutar un putt de águila de 6 metros cuesta abajo. El silencio fue sepulcral. La bola rodó y cayó en el centro del hoyo. Europa salvaba un punto vital, pero lo que ocurrió después fue aún más memorable que el propio golpe. McIlroy se giró hacia la grada hostil, agitó los puños con rabia, se inclinó teatralmente 2 veces como si estuviera en un escenario y gritó con toda la fuerza de su voz: ¡Vamos! Aquello no fue un simple festejo, fue un desafío abierto, una declaración de guerra en territorio enemigo. Más tarde, Rory confesó que lo había planeado. Antes incluso de ejecutar el putt, ya sabía que quería dejar una marca. Pensé en la celebración antes de golpear la bola. Un gesto de puro carácter que incendió la Ryder Cup y quedó grabado como uno de los momentos más desafiantes en la historia del torneo. Patrick Reed en Gleneagles, 2014. Escocia, 2014. Gleneagles Golf Club hierve de emoción. La Ryder Cup vuelve a suelo europeo y la grada no piensa regalar ni un respiro a los estadounidenses. Cada golpe rival es recibido con silbidos, burlas y presión psicológica. En medio de ese ambiente, aparece un joven tejano de apenas 24 años. Patrick Reed. Desconocido para muchos, emparejado con otra promesa emergente, Jordan Spieth. Reed no llegaba con la fama de los grandes, pero sí con algo distinto. Una personalidad desafiante, capaz de transformar la hostilidad en combustible. Su enfrentamiento individual era contra Henrik Stenson, un veterano curtido en 1000 batallas. Desde el primer golpe, los aficionados escoceses buscaron desestabilizarlo. «¿Has practicado los putts, Patrick?», gritó alguien, recordándole un error del día anterior. Y los abucheos no cesaban, pero Reed no se encogió. Al contrario, parecía crecer con cada provocación. En el hoyo 7, Stenson embocó un birdie de 3 metros que desató la ovación local. Acto seguido, Reed tenía un putt más corto. Lo embocó y entonces hizo algo que pasó a la historia. Llevó el dedo índice a sus labios y mandó callar a toda Escocia. El público estalló en furia. Pero Reed ni se inmutó. Había silenciado simbólicamente a una nación entera en el evento más importante del golf por equipos. Y no se quedó ahí. Terminó derrotando a Stenson por un hoyo, consolidándose como el único estadounidense invicto de aquella Ryder Cup. Ese día, el mundo del golf descubrió que Patrick Reed no era un simple novato. Era un competidor que nunca retrocedía, incluso cuando todo el público estaba en su contra. El comentario de Nick Faldo. Hay reglas no escritas en el deporte. No criticar públicamente a tus compañeros. No exponer las debilidades del vestuario. Y mucho menos atacar a alguien mientras está luchando en el campo. Pero en la Ryder Cup de 2014 en Gleneagles, alguien rompió todas esas normas. Nick Faldo. El legendario golfista británico, ya retirado y trabajando como comentarista de televisión, observaba cómo Europa intentaba reaccionar tras un inicio complicado. Sergio García había logrado medio punto vital junto a Rory McIlroy, y la tensión era máxima. Fue entonces cuando,
Ante una simple pregunta sobre el historial de García en Ryder Cup, Faldo lanzó una bomba en directo. En 2008, fue inútil. Medio punto. Mala actitud. Las palabras resonaron como un trueno. Acababa de llamar inútil a uno de sus propios jugadores. En plena Ryder Cup, la noticia corrió al instante hasta la sala del equipo europeo. La reacción fue inmediata. Indignación total. Ian Poulter lo resumió con una frase: «Estamos furiosos. No me creo que lo haya dicho. Es un golpe bajo y en el peor momento posible. El detalle más hiriente». Faldo había sido capitán en 2008. La única vez que Europa perdió desde 1999. Y en lugar de asumir su responsabilidad, 6 años después culpaba públicamente a sus propios jugadores, mientras ellos dejaban el alma en el campo. Un comentario innecesario, fuera de lugar, y que pasó a la historia como uno de los episodios más desafortunados de un capitán europeo en la Ryder Cup. El aficionado que cayó a todos. A veces, la provocación más molesta no viene de un rival, sino del público. Esa voz que grita desde la grada, convencida de que jugar al golf es más fácil de lo que parece. Normalmente, los profesionales la ignoran. Pero en la Ryder Cup de 2016 en Hazeltine ocurrió algo distinto, algo inolvidable. Andy Sullivan y Rory McIlroy llevaban varios intentos fallidos sobre un putt de apenas 4 metros en el sexto green. Uno tras otro, la bola se resistía, y entonces, desde la multitud, una voz retumbó con descaro: «Yo podría meterlo». El autor del comentario era David Johnson, un agente de seguros de Dakota del Norte, y en ese instante cometió el error de llamar la atención de Henrik Stenson, apodado The Iceman. Stenson, imperturbable, lo miró fijamente y lanzó un desafío inesperado. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Demuéstralo. El público enloqueció. De repente, Johnson fue invitado a cruzar la cuerda y ponerse sobre el green. Para añadir más presión, Justin Rose colocó un billete de $100 junto a la bola. Si lo embocaba, el dinero sería suyo. Con el corazón acelerado, Johnson se quejó del putter. Pidió una lectura de línea, pero Stenson solo sonrió. «Tú dijiste que podías hacerlo. Ahora hazlo». El silencio fue total. Johnson tomó el putter, hizo el swing y la bola entró limpia en el fondo del hoyo. El estallido de la multitud fue inmediato. Johnson celebró como si acabara de ganar el Masters, chocando manos con McIlroy y abrazado por los profesionales, que apenas podían creer lo que habían visto. Aquel día, un aficionado cualquiera dejó en ridículo a 3 campeones de Ryder Cup y se llevó mucho más que $100. Se llevó un lugar eterno en la historia del torneo, la silla de Eric Brown. Algunas rivalidades trascienden lo deportivo. Son choques de carácter, de orgullo y de pura hostilidad. Y en la Ryder Cup de 1957 en Lindrick Golf Club, Inglaterra, se vivió un ejemplo inolvidable. Eric Brown contra Tommy Thunderbolt Bolt. Bolt era famoso por su temperamento explosivo. Rompía palos, gritaba, discutía. Un volcán en constante erupción. Brown, en cambio, representaba lo opuesto. Frío, calculador y despiadado cuando se trataba de competir. El duelo comenzó con Brown tomando rápidamente ventaja de 3 hoyos arriba. Bolt, desesperado, recurrió a una táctica tan vieja como polémica: ralentizar el juego hasta el extremo. Se demoraba en cada golpe, se quedaba de pie sobre la bola interminables segundos, convertía cada putt en una eternidad. Brown entendió de inmediato lo que intentaba su rival: sabotear el ritmo del partido, y decidió responder de una forma tan ingeniosa como humillante. Susurró algo a su cadie, que salió corriendo hacia la casa club. Minutos después, regresó con una silla plegable. Brown la desplegó allí mismo, en mitad del campo. Cada vez que Bolt tardaba demasiado, él simplemente se sentaba, cruzaba las piernas y esperaba con calma, como si estuviera disfrutando de un espectáculo en lugar de jugar la competición más importante del golf. La estrategia psicológica surtió efecto. Brown no solo mantuvo su ventaja,
sino que cerró el partido por 4-3. Al terminar, no hubo saludo, ni respeto, ni cortesía. Fue una victoria marcada por la frialdad y el desprecio. Ese triunfo ayudó a que Gran Bretaña conquistara su primera Ryder Cup en más de 2 décadas. Y quedó grabado como uno de los episodios más singulares y desafiantes de la historia del torneo. Brooks, Koepka y el "si me rompo la muñeca". El golf siempre se ha considerado un deporte de caballeros. Respeto a los rivales, cortesía hacia los árbitros y aceptación serena de las decisiones. Pero en la Ryder Cup de 2021 en Whistling Straits, Brooks Koepka no estaba dispuesto a seguir ese guión. Koepka formaba pareja con Daniel Berger en un partido crucial contra Sergio García y Jon Rahm. Estados Unidos necesitaba puntos desesperadamente, y cada golpe era vital. En el hoyo 15, el drive de Berger acabó en una posición incómoda, en el denso fescue, junto a un búnker. El problema no era solo la hierba, sino una zona de drenaje que, según Koepka, interfería directamente con su swing. Koepka venía de una lesión seria en la muñeca, sufrida apenas semanas antes en el Tour Championship, cuando su palo golpeó una raíz. Había tenido que retirarse y apenas había llegado a tiempo a la Ryder Cup. Con la zona aún frágil, reclamó alivio. El árbitro David Price examinó la situación y negó la petición. Koepka insistió. Pidió una segunda opinión. 10 minutos después, otro oficial, Mark Litton, confirmó la misma decisión. No habría alivio. Fue entonces cuando Brooks explotó. Señalando directamente a los dos árbitros, lanzó una advertencia que quedó grabada. "Si me rompo la muñeca, será culpa de ustedes". El público contuvo la respiración. La tensión era máxima. Koepka tomó el palo, ejecutó el golpe y la bola aterrizó impecable en el green. Ni rastro de dolor, ni lesión. Solo un tiro perfecto que hizo que toda su protesta pareciera exagerada. Un instante de pura confrontación que reflejó cómo, en la Ryder Cup, incluso los mejores pueden perder la compostura. El público que cruzó la línea. En la Ryder Cup, la pasión de los aficionados suele ser un motor que eleva la competición. Pero en 1999, en Brookline, Massachusetts, esa pasión se convirtió en algo mucho más oscuro. Un ambiente hostil que rozó el abuso. Estados Unidos llegaba al domingo de individuales con una desventaja de 10-6. Necesitaban un milagro para darle la vuelta a la historia. La presión era tan grande que la grada se transformó en una masa descontrolada. El blanco preferido de los insultos fue Colin Montgomerie, el golfista escocés conocido por su sensibilidad hacia el público, apodado Rabbit Ears, precisamente por escuchar cada comentario. Lo que comenzó como simples abucheos pronto degeneró en ataques personales. Se burlaban de su aspecto físico llamándole Mrs. Doubtfire. Le gritaban insultos durante el swing, hasta el punto de que Montgomerie confesó después que muchos de esos comentarios eran demasiado ofensivos como para repetirlos en público. Lo más grave llegó cuando los gritos apuntaron a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su vida privada. El nivel de crueldad fue tal que su propio padre decidió abandonar el recorrido, incapaz de soportar lo que estaba presenciando. Incluso Payne Stewart, el rival estadounidense de Montgomerie aquel día, se mostró indignado. Una y otra vez pedía al público que se calmara y mostrara respeto. Y cuando todo estaba decidido, tras la victoria americana, Stewart dio un gesto de caballerosidad. Concedió el último hoyo a Montgomerie para evitarle más humillaciones. La Ryder Cup siempre se ha alimentado de la rivalidad, pero lo ocurrido en Brookline demostró hasta dónde puede llegar una grada cuando cruza la línea. Fue uno de los episodios más vergonzosos en la historia del torneo. ¿Te molesta? Hay trash talk. Y luego está la guerra psicológica. Y en ese terreno, nadie jugaba mejor que Seve Ballesteros. Para él, la Ryder Cup no era solo cuestión de golpes, sino también de mente, de presión, de mirar al rival a los ojos y hacerle sentir que estaba en desventaja desde el primer instante. 1987. Muirfield Village, Ohio. Europa buscaba lo imposible: ganar la Ryder Cup en suelo estadounidense por primera vez en la historia.
La presión era insoportable. Cada hoyo, cada golpe podía marcar la diferencia. Seve, junto a José María Olazábal, se enfrentaba a Curtis Strange y Tom Kite en el primer hoyo del partido. Strange tenía un putt cuesta abajo complicado. Lo ejecutó y la bola se pasó de largo. En ese momento entraba en juego lo que los golfistas llaman el through line, la trayectoria de la bola si el siguiente putt se pasa demasiado. Es un espacio que los jugadores cuidan, porque cualquier marca puede arruinar la siguiente oportunidad. Olazábal quiso acabar rápido su putt, pero Strange lo detuvo. «Espera, estás justo en mi línea». Fue entonces cuando Seve reaccionó como solo él sabía hacerlo. Se acercó con paso firme, miró a Strange a escasos centímetros y soltó 3 palabras cargadas de electricidad. «¿Te molesta?» La tensión se podía cortar con un cuchillo. Strange respondió que sí, que efectivamente le molestaba. Ballesteros no discutió más, simplemente caminó hacia su bola. Aún con la mirada encendida, tomó el palo y ejecutó un chip directo al hoyo. La bola desapareció como una flecha. Seve levantó el puño, desafiante, y abandonó el green como si fuera dueño absoluto del campo. Ese día, junto a Olazábal, ganó el partido por 2-1. Y más importante aún, Europa logró su primera victoria histórica en territorio americano. Fue una demostración de talento, carácter y de la capacidad única de Seve para desarmar rivales sin necesidad de decir más de 3 palabras. El asesino silencioso. La Ryder Cup no solo mide talento, también revela el carácter de cada jugador, cómo soportan la presión, cómo respetan a sus rivales y cómo se relacionan con la esencia del juego. Y en ocasiones, esas revelaciones no son precisamente agradables. Valhalla, 2008. Estados Unidos necesitaba puntos desesperadamente. Entre sus filas, un novato de apenas 23 años. Anthony Kim, un joven impetuoso que llegaba a su primera Ryder Cup con ganas de hacerse notar. Enfrente, un veterano curtido en 1000 batallas. Sergio García, con varias participaciones en el torneo y el respeto ganado a base de talento y pasión. En el 6º hoyo de su duelo individual, García envió la bola al rough derecho, una zona de hierba alta y enmarañada. Al llegar, encontró un problema adicional: unos escalones de piedra justo detrás de su posición de stance. Hizo lo que cualquier profesional haría. Llamó al árbitro para comprobar si esos escalones interferían lo suficiente como para obtener alivio. Una consulta habitual en el golf profesional. Pero mientras García discutía con el oficial europeo, John Paramore, Anthony Kim decidió intervenir. Se acercó con gesto de fastidio y lanzó una pregunta cargada de insinuación. ¿De verdad llamas a eso un stance normal? En un instante, un novato estaba cuestionando la integridad de un veterano, en plena Ryder Cup y delante de miles de personas. La mirada de García lo decía todo. Incredulidad, mezcla de sorpresa y desprecio. Kim intentó quitarle importancia, pero el daño ya estaba hecho. Había cruzado una línea invisible, la del respeto, y lo hizo con el descaro de quien aún no entendía que, en la Ryder Cup, las palabras pesan tanto como los golpes. El putt que desató el caos en Brookline. La Ryder Cup está hecha de emociones extremas, pero en 1999, en Brookline, esas emociones se desbordaron hasta el punto de convertir un golpe histórico en uno de los episodios más vergonzosos que haya vivido el torneo. Domingo 26 de septiembre. Estados Unidos perdía 10-6 y necesitaba un milagro. Europa, en cambio, estaba a solo 4 puntos de retener la copa. Todo parecía decidido, hasta que lo impensable comenzó a suceder. Los americanos enlazaron victoria tras victoria, el público enloqueció, y el sueño de la remontada se volvió real. Quedaban 2 partidos en juego. Uno enfrentaba a Colin Montgomery con Payne Stewart. El otro, a Justin Leonard contra José María Olazábal. Leonard estaba contra las cuerdas. 4 abajo con 7 hoyos por jugar. Pero de repente entró en trance. Embocó un putt larguísimo en el 15. Empató el duelo en el 17 y llegó al green
con la oportunidad de consumar la remontada. Desde más de 13 metros, cuesta arriba, ejecutó el golpe de su vida. La bola avanzó lentamente, superó la pendiente y cayó en el hoyo. Leonard estaba uno arriba a falta de un hoyo. La hazaña americana parecía sellada. Había un detalle crucial. Olazábal todavía tenía un putt de casi 7 metros para empatar el hoyo y mantener vivas las opciones de Europa. Pero antes de que pudiera jugar, estalló el descontrol. Jugadores, caddies, familiares e incluso el capitán Ben Crenshaw invadieron el green celebrando. Phil Mickelson abrazado a su esposa, Tiger Woods saltando por los aires, toda la escuadra estadounidense festejando un triunfo que aún no estaba asegurado. Olazábal, inmóvil, observaba aquel espectáculo mientras esperaba su turno. Cuando por fin se restableció el orden, la magia se había disipado. Falló su putt. Estados Unidos completaba la remontada más grande en la historia de la Ryder Cup. La victoria fue épica, la celebración inolvidable, pero también quedó como uno de los actos más irrespetuosos que jamás haya visto el golf. Brookline, 1999, pasó a la historia no solo por la remontada, sino también por la falta de fair play en el momento más decisivo. La ruptura en París. Durante años, fueron la gran esperanza del golf estadounidense en la Ryder Cup, Patrick Reed y Jordan Spieth, una dupla que acumulaba victorias, que transmitía confianza y que parecía destinada a liderar al equipo durante una década. Los aficionados los adoraban, los capitanes confiaban en ellos. Pero todo cambió en París 2018. El capitán Jim Furyk tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Separó a la pareja más fiable del equipo. Spieth formaría dupla con Justin Thomas, mientras que Reed quedaba emparejado con Tiger Woods, aún en plena búsqueda de su mejor nivel tras años de lesiones y altibajos. El resultado fue desastroso. La pareja Reed-Woods perdió sus 2 partidos, sin química ni confianza. Mientras tanto, Spieth y Thomas brillaban y sumaban puntos, a la vez que Europa construía una ventaja insalvable camino a un contundente 17. 5-10. 5. Tras la derrota, Reed tenía 2 opciones: ser diplomático o encender la polémica. Eligió lo segundo. En una entrevista con The New York Times, lanzó acusaciones directas contra su excompañero y contra su capitán. El problema, obviamente, fue que Jordan no quería jugar conmigo. El capitán me puso con Tiger y no funcionó. Sus palabras fueron devastadoras. Reed no solo señalaba a Spieth como responsable de la ruptura, también culpaba a Furyk de un liderazgo catastrófico, pero lo peor fue que lo hizo en público, aireando las tensiones internas en uno de los diarios más leídos de Estados Unidos, cuando la herida de la derrota aún estaba abierta. Lo que pudo haber sido una pareja legendaria quedó enterrado en París, en una de las polémicas más sonadas de la historia reciente de la Ryder Cup, la rebelión de Mickelson y el adiós a Watson. Imagínalo, estar sentado en una rueda de prensa, a 3 metros de uno de tus jugadores más importantes, mientras él destruye tu reputación palabra por palabra, en directo ante el mundo entero. Así fue la pesadilla de Tom Watson en Glen Eagles, 2014. Europa acababa de arrasar a Estados Unidos por 16, 5-11, 5, prolongando una racha de dominio europeo que ya resultaba humillante. Watson, elegido capitán a sus 65 años para revivir la magia de su triunfo de 1993, había sido criticado toda la semana por su estilo anticuado y su falta de comunicación. La verdadera fractura, sin embargo, había empezado la noche anterior. En la reunión del equipo, Watson despreció un obsequio que le habían entregado los jugadores. No asumió ninguna responsabilidad por el desastre, y en cambio, los culpó directamente por su bajo rendimiento. El silencio fue sepulcral. Entre los presentes, Phil Mickelson estaba al límite. 24 horas más tarde, ya en la rueda de prensa final, llegó la pregunta que encendió la mecha. ¿Qué había funcionado en 2008 que no funcionaba ahora? Mickelson no dudó. Comenzó a detallar cómo Paul Azinger, capitán en 2008, había involucrado a los jugadores en cada decisión.
Y cuando le preguntaron si eso había ocurrido en 2014, lanzó la bomba definitiva. No, nadie de aquí participó en ninguna decisión. Watson escuchaba incrédulo cómo una de sus estrellas lo desautorizaba frente a todo el mundo. El impacto fue devastador. La polémica fue tal que de sus cenizas nació un nuevo modelo de gestión, el Task Force de la Ryder Cup, que años después permitiría a Estados Unidos recuperar el trofeo en Hazeltine 2016. La Ryder Cup es mucho más que un torneo de golf. Es un campo de batalla donde se revelan las pasiones más intensas, las polémicas más encendidas y las historias que marcan para siempre la memoria del deporte. Gracias por acompañarnos en este repaso por los momentos más polémicos y polémicos de la historia de la Ryder Cup. Si disfrutaste el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos momentos te pareció el más impactante? Nos vemos en el próximo vídeo.